Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un par de minutos más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenas tardes, Joan. Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo en la última sesión, que de hecho estábamos empezando a platicar del tema que sigue, que se llama estática, que es lo siguiente que vamos a ver en este curso. Vamos a continuar con esa introducción porque vamos a ver algunos conceptos interesantes e importantes. Vamos a repasar rápidamente lo que vimos en la sesión pasada y vamos a continuar con esos conceptos. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profe. No, profe. Muy bien, gracias. Vamos entonces a continuar. Tengo aquí mi presentación en donde estábamos hablando la vez pasada que estas cosas que están aquí representadas en estas imágenes son las que vamos a tratar en esta parte del curso. Vamos a hablar propiamente del equilibrio estático en cosas como esta, donde hay pues cuerpos que están en equilibrio y de diferentes formas. Entonces para eso necesitamos algunos conceptos básicos de definirlos y es lo que vamos a ver en las siguientes láminas. Habíamos platicado que esta parte de la física que vamos a estudiar ahora, que se llama estática, pues estudia precisamente los cuerpos en equilibrio. Pero puede haber equilibrio de dos tipos. Puede haber un equilibrio estático y un equilibrio dinámico. El equilibrio estático, que es en el que nos vamos a centrar ahora, es cuando un cuerpo no se desplaza y además no rota, es decir, no gira, está completamente detenido. Y entonces ese cuerpo está, en ese caso, en equilibrio estático. Por otra parte, si un cuerpo se estuviera desplazando en línea recta a velocidad constante, estaría también en un equilibrio, pero sería en un equilibrio dinámico. O si estuviera rotando, es decir, si estuviera girando a una velocidad angular constante, también estaría en un equilibrio dinámico. En cualquier otra situación no estaría en equilibrio. Entonces eso también hay que recordar que no solamente hay equilibrio estático, sino también hay equilibrio dinámico. De igual manera, veíamos que para que un cuerpo adquiera un movimiento, pues necesitamos aplicarle esa causa que modifique ese estado, ya sea que esté en movimiento de reposo. Para modificar ese estado de movimiento de reposo, tenemos que aplicar una fuerza. Y esa fuerza puede tener diversos orígenes. Uno de ellos puede ser un origen mecánico, es decir, que
una fuerza que requiere el contacto íntimo entre dos cuerpos, o dos cuerpos tienen que estar en contacto para que se manifieste esa fuerza mecánica. Esas son las que vamos a estudiar nosotros en esta parte del curso. Cuando tenemos un contacto directo entre dos cuerpos, entonces se va a manifestar esa fuerza. Y hay fuerzas de otros orígenes, como la gravitacional o la eléctrica o la magnética, que vamos a ver en otros cursos, más adelante, física 2, 3 y 4, que en este caso algunas de ellas vamos a ver que no requieren precisamente un contacto físico, solamente una cercanía, y con eso será suficiente para manifestarse. Y entonces aquí teníamos algunos ejemplos en estas imágenes de esos cuerpos en equilibrio, cuerpos a los cuales están aplicadas fuerzas, pero que aún así se mantienen en un estado de equilibrio, en un estado de reposo. Si ellos están entrando demasiado tarde, recuerden que la cita es a las 14:05. Los invito a que nos ajustemos al tiempo marcado, por favor. Vamos a la siguiente, muchachos. El día de ayer también estábamos revisando estos conceptos de partícula, el cuerpo rígido, y decíamos precisamente que una partícula para física está definido como un cuerpo que tiene dimensiones que no se consideran apreciables, es decir, cuerpo cuyas dimensiones se consideran despreciables, dice aquí la lámina. Y eso lo podemos interpretar como que cualquier cuerpo en física lo vamos a tratar en el mejor de los casos como un punto en el espacio, es decir, como si fuera solamente un punto en el espacio y sobre él se aplican los diferentes efectos de las fuerzas, es decir, no nos interesa si el cuerpo es muy grande o muy pequeño, lo podemos representar simplemente como un punto en el espacio, es decir, como una partícula, como algo que tiene dimensiones despreciables. Entonces, estos mismos, aquí tenemos tres dibujos de tres coches de diferente tamaño. Cualquiera de ellos lo vamos a considerar como una partícula. Es decir, podemos considerar que en un punto en específico de estos, o un punto específico va a representar estos tres, o cualquiera de estos tres, independientemente del tamaño o la forma que tenga. Eso es una partícula. Y también tenemos el concepto del cuerpo rígido, y para la física un cuerpo rígido es aquel que no sufre deformaciones cuando le aplicamos una fuerza. En general, al estudiar la física, en este punto de que vamos a estudiar mecánica, siempre vamos a considerar que ningún cuerpo se deforma, es decir, todos los vamos a considerar como cuerpos rígidos. Vamos a suponer que al aplicar una fuerza en un cuerpo, este no se deforma, aunque en la realidad ocurre que sí es así. Aunque sea una cantidad mínima, siempre se deforma un cuerpo cuando se le aplica una fuerza. Y finalmente estábamos viendo en la sesión pasada, el último concepto que vimos es este del principio de transmisibilidad. Y este principio nos dice que una fuerza no varía su efecto cuando cambiamos su punto de aplicación, es decir, cuando trasladamos ese punto de aplicación a lo largo de la misma línea de acción. Estos dos cuerpos, decíamos el caso de esta ambulancia que está aquí abajo, que esa fuerza que le aplicamos por la parte trasera, pues produce el mismo efecto que la fuerza que le aplicamos por la fuerza delantera, es decir, es lo mismo si la empujo con una fuerza determinada, así la jalo con esa misma fuerza determinada, siempre que las fuerzas se apliquen en la misma dirección, en la misma línea de acción. Y entonces puedo pues desplazar mi línea de acción de la fuerza sobre mi punto de aplicación de la fuerza sobre esa línea de acción, y eso no va a cambiar su efecto. Lo mismo hicimos con este vehículo amarillo. Pusimos aquí una línea de acción en donde aplicábamos la fuerza primero en la parte trasera. Aquí están un poco movidas, se movieron la imagen, en la parte trasera y luego en la parte central, en la parte frontal. Y en los tres, esta fuerza, si es la misma, pues va a causar el mismo efecto. Y eso va a suceder para cualquier cuerpo. Yo puedo cambiar el punto de aplicación de la fuerza y va a producir siempre el mismo efecto.
Así como en este caso, voy a dejar de compartir un momento para ajustar esta diapositiva porque está mal puesta. Y hasta aquí el resumen de lo que hemos visto antes, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe. Vale, gracias. Entonces voy a volver a compartir. Ya tengo aquí, muchachos que acaban de entrar, les invito a que entren a tiempo para no dejarlos en la sala de espera, porque pues me estoy deteniendo cada minuto en la sala de espera por los que entran tarde, pues me cortan el ritmo, por favor. Hay que ajustarse al tiempo. Voy a compartir de nueva cuenta. Les doy 3 minutos para que se conecten. Ese es el tiempo que tenemos. Y 5 minutos de tolerancia antes de que empiece la sesión, así que considero que es tiempo suficiente. Vale, muchachos. Entonces, decíamos que este principio de transmisibilidad me permite pues aplicar o cambiar el punto de aplicación de la fuerza sin que eso afecte el efecto que produce. Por ejemplo, este segundo vehículo rojo tiene bueno, puede haber varias fuerzas en él, pero hay una fuerza que de manera natural está aplicada en él. ¿Cuál es esa fuerza, muchachos? ¿Cuál fuerza creen que sea la que está aplicada sobre él? ¿Podría ser la gravedad? La gravedad. La gravedad es un campo, en sí la gravedad no es una fuerza. Hay algo que le llamamos la fuerza de gravedad, pero esa fuerza de gravedad propiamente para la física más específicamente se denomina el peso del cuerpo. Entonces el peso del cuerpo se considera, el peso de un cuerpo cualquiera está generado por su masa y se considera concentrado en la parte central de cualquier cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería donde normalmente estaría representado el peso de este coche. Y ese peso generalmente se simboliza con la letra W. Pero este principio de transmisibilidad me dice que yo puedo representar este mismo peso aquí y tiene el mismo efecto. O lo puedo representar desde la parte baja del vehículo aquí. Tiene el mismo efecto. Solamente es una ejemplificación del principio de transmisibilidad. Puedo cambiar el punto de aplicación siempre que esté sobre la misma línea de acción y va a tener el mismo efecto. Es como si estuviera deslizando mi vector sobre esa línea de acción. Acuérdense que en algún momento hablamos de los vectores deslizantes. Y así sucesivamente cualquier fuerza que yo quiera dibujar, que se aplique a un cuerpo, pues yo la puedo aplicar en cualquier punto, siempre que esté en la misma línea, sobre la misma línea de acción. Esto es, por ejemplo, yo puedo aplicar una fuerza aquí. Puedo aplicar una fuerza aquí. Y por este principio de transmisibilidad será lo mismo si lo aplico en este punto. Y será la misma si lo aplico en este último punto. Siempre que esté en la misma línea de acción, yo puedo aplicar la fuerza en cualquier punto de esa línea de acción y va a tener el mismo efecto. Entonces, eso es lo que se llama el principio de transmisibilidad. Puedo aplicar mi fuerza en cualquier punto y va a tener el mismo efecto siempre que esté sobre esa misma línea de acción. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Vale, entonces No, profe. voy a continuar. En la siguiente lámina tenemos, muchachos, ya el concepto precisamente del que estábamos hablando hace un segundo, que es el peso de los cuerpos. Esto es lo que muchos llaman la fuerza de gravedad. Aunque la gravedad la vamos a identificar más bien como una aceleración, el peso es
la fuerza que genera esa gravedad. Es decir, el campo gravitatorio de la Tierra sobre cualquier cuerpo en su superficie genera este peso que es una fuerza. Y lo vamos a simbolizar, muchachos, con la letra W por su nombre en inglés, que es weight, la traducción de peso. Entonces, por eso se acostumbra manejar esta cantidad física que se llama peso con esa letra W. Y les recuerdo que este peso es una fuerza con la que la Tierra atrae a cualquier cuerpo que está sobre su superficie. Precisamente es lo que me dice la lámina. Del lado izquierdo me dice la lámina que es una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, se le considera negativa. Siempre, el peso va a tener esa dirección. Siempre va a estar en dirección vertical hacia abajo, apuntando hacia el centro de la Tierra. Y también, por esa razón, se le va a considerar como negativo al peso. Esto es, ese vehículo rojo que está ahí tendría un cierto peso, y ese peso siempre va a tener esta dirección. Aquí siempre va a estar dibujado en esa dirección. Y esta dirección pues es una dirección negativa en el eje Y, por eso el peso se le considera negativo. Y además este peso se denomina como la atracción que hacia el centro de la Tierra se ejerce debido a la gravedad. La gravedad se representa con esta letra G. Ustedes seguramente han escuchado por ahí y han manejado ya en alguna ocasión. Esto es la gravedad de la Tierra. Es una aceleración. Esta gravedad produce este peso, pero vamos a ver de qué manera. ¿Cómo calculamos este peso? Pues multiplicamos la masa de un cuerpo, que es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo, por la aceleración de la gravedad, que es precisamente esta G. Y esta G, muchachos, tiene valores constantes en los diferentes sistemas de unidades. Acá tenemos, antes de llegar a eso, tenemos que el peso de cualquier cuerpo es igual al producto de la masa por la gravedad. Simplemente si multiplicamos la masa de un cuerpo por la aceleración de la gravedad, entonces podemos obtener el peso. Y el peso de ese cuerpo pues estará expresado con ciertas unidades, que es la combinación de la masa y de la masa, que son, dependiendo en qué se mida en ese sistema de unidades, la masa, y la aceleración de gravedad también. Entonces aquí tenemos, muchachos, abajo de esta lámina los valores y las unidades de la aceleración de la gravedad. Decíamos que en el sistema MKS, por ejemplo, la gravedad tiene este valor que ustedes ya conocen, seguramente lo han oído mucho, y es de 9.8 metros por segundo. Para este curso lo vamos a manejar así como 9.8 metros por segundo cuadrado. Algunos a lo mejor tienen la costumbre de usar 9.81 o lo han oído nombrar como 9.81, también es correcto. Solamente para hacer más digamos, más uniformes nuestros resultados, vamos a acostumbrarnos a manejar 9.8. 9.81 es igualmente correcto. Incluso en algunos casos, muchachos, se llega a manejar el valor de 10 por simplicidad de los cálculos. En algunos casos, por ejemplo, cuando ustedes llegan a su a su examen de la superior, les piden que utilicen y consideren el valor de la gravedad como 10 para facilitar el cálculo, porque en ese examen ustedes no llevan una calculadora para hacerlo. Entonces, se considera este valor como 10. Entonces, 9.8 es un valor muy aceptable y vamos a tratar de manejarlo siempre cuando hablemos de la aceleración de la gravedad. Metros por segundo son las unidades, por segundo cuadrado, las unidades que corresponden a este valor de la aceleración de la gravedad en el sistema internacional. Y entonces el peso, muchachos, cuando nosotros multiplicamos la masa que medimos en kilogramos en el sistema internacional por la aceleración de la gravedad que medimos en metros por segundo cuadrado en este mismo sistema internacional, que son estas, lo que obtenemos es una unidad que se llama kilogramos metros segundos cuadrados.
Y esa unidad ustedes también ya la conocen, al menos la han oído nombrar, y es esta que está aquí del lado izquierdo. Ese es el Newton. El Newton se define como kilogramos metros por segundo cuadrado. Y eso es importante e interesante porque más adelante lo vamos a estar utilizando. Entonces, muchachos, dependiendo del sistema de unidades que estemos utilizando, pues tendremos un valor para la constante de la aceleración de la gravedad y tendremos una cierta unidad para definir esta fuerza que es el peso. En el caso del sistema internacional, esta fuerza se llama Newton. Las unidades se llaman Newton, que son el producto de kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. En el sistema CGS, muchachos, centímetro gramo segundo, esta misma constante de la aceleración de la gravedad vale 980 centímetros por segundo cuadrado. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que arriba, nada más que multiplicado por 100, porque lo único que pasa es que estos metros se convierten a centímetros. Para convertir de metros a centímetros, pues simplemente multiplicamos por 100, y estos 9.8 por 100 me dan 980 centímetros por segundo cuadrado. Y para el caso del peso, si multiplicamos la masa, que en este sistema la medimos en gramos, por la aceleración de la gravedad, que en este sistema lo medimos en centímetros por segundo cuadrado, obtenemos una unidad que se llama DINA. Las DINA son gramos por centímetro segundo cuadrado y son unidades de fuerza o de peso, porque el peso dijimos que es una fuerza. Y así sucesivamente, muchachos, en el sistema inglés tenemos esta cantidad que es la equivalencia de las dos cantidades de arriba. En el sistema inglés, la longitud la medimos en pies y el tiempo en segundos. Entonces, esta constante de la gravedad en el sistema inglés tendrá este valor de 32.2 pies por segundo cuadrado. Y cuando calculemos el peso en el sistema inglés, como la masa la medimos en libras y la aceleración de la gravedad en pies por segundo cuadrado, pues tendremos esta unidad que tiene también un nombre específico, y quiero saber si alguien ha escuchado del nombre específico de la fuerza o del peso en el sistema inglés. ¿Alguien sabe o ha La escuchado libra, cuál es ¿no? esa? ¿Cuál es, perdón? ¿La libra? No, la libra es la unidad de la masa. Ahí está la libra, pero aquí en este caso es la combinación de las libras y pies por segundo cuadrado. Tiene un nombre medio raro. Entonces, muchachos, esos que están entrando tarde, muchachos, les recuerdo que está marcada la hora de inicio de la sesión. Damos 3 minutos para que se acaben de conectar. Evítenme la pena de dejarlos en la sala de espera porque están entrando muy tarde. A la hora que inicié la clase estaba la mitad del grupo, así que los invito, por favor, muchachos, a que se alineen al tiempo que está marcado. Entonces, muchachos, si alguien no sabe, bueno, si alguien lo averigua por ahí, me parece que esto se llama así. Ondal, algo por el estilo. Eso es libras por pies segundos cuadrados. Es la unidad de fuerza o la unidad de peso en el sistema inglés. La onza, ¿no? La onza es una unidad de volumen en el sistema inglés, no de fuerza. Chéquenle, búsquenle por ahí, ahí pregúntenle a Google después. Pero bueno, vamos a hacer entonces, muchachos, aquí tengo esta expresión que me permite calcular el peso de cualquier cuerpo. Siempre para calcular el peso voy a multiplicar su masa por la gravedad. Por ejemplo, este peso que ya marqué aquí para este vehículo, vamos a suponer que este vehículo pues, sea un vehículo real y que tuviera ya nos pusieron ahí en el chat que es el Pondal, efectivamente, gracias, Gabriel. Entonces, si este vehículo fuera un vehículo real, por ejemplo, podría tener, por ejemplo, algo así como una masa de 2 toneladas.
Esta podría ser su masa. Y si necesito calcular su peso, pues tengo que hacer el producto de su masa por la gravedad. Entonces tengo que hacer el producto de la masa por la gravedad. Muchachos, 2 toneladas, eso pues es una unidad que a lo mejor seguramente la conozco, la he escuchado por ahí. ¿Alguien sabe cuánto vale una tonelada? 1000 kilos. 1000 kilos, muy bien, exactamente una tonelada son 1000 kilos. Entonces, si tengo 2 toneladas y necesito eso expresarlo en kilogramos, pues tengo que multiplicar estas dos toneladas por 1000 kilogramos para poder saber cuánto es la masa en kilogramos de este vehículo, y eso me va a dar que son 2000 kilogramos. Entonces, ahora que lo tengo en kilogramos, ahora sí lo puedo sustituir en mi ecuación para determinar el peso de este vehículo. El peso es el producto de la masa de 2000 kilogramos que tiene este vehículo por la aceleración de la gravedad. En este caso, 9.8 metros por segundo cuadrado. Y si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto me da este peso? ¿Cuánto es? 19.600 19.600, ajá. 19.600, ¿qué, perdón? newtons. Newtons, es decir, si hacemos esta operación de unidades, son kilogramos metros segundo cuadrado. Y efectivamente, kilogramos metros segundo cuadrado, eso es exactamente Newton. 19.600 Newton. Muy bien, gracias, Josué, gracias. Entonces, está bien, este es el peso de este vehículo expresado en newtons. Y, no sé, por acá tenemos otras cosas representadas. Otras cosas representadas que tiene, por ejemplo, aquí esta cajita. Tiene aquí representado el peso, dice que está en newtons. Bueno, para que esté en newtons, la masa debe estar en kilogramos. Vamos a suponer que esta tuviera 5 kilogramos de masa. Y entonces, ¿cuál sería su peso, muchachos? Si tiene 5 kilogramos de masa, ¿cuánto vale su peso? 49 newtons. 49 newtons, muy bien, son 5 kilogramos por 9.8 metros por segundo. Y eso me da exactamente 49 newtons por segundo cuadrado, perdón. Y eso me da un peso de 49 newtons. Muchas me dicen que 49, ok. Vamos a suponer que este es una bolita de algodón, es algo muy ligerito. Entonces que no, difícilmente lo voy a medir en kilogramos, porque es algo muy pequeño. Vamos a suponer que tuviera 20 gramos de masa. Y entonces necesito determinar su peso, muchachos. Como en todos los casos, siempre el peso lo voy a determinar multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, pero tengo que ver que en este caso tengo la masa expresada en gramos. Entonces el peso de este cuerpo va a ser esos 20 gramos, que es la masa que está, en la que está expresado la masa de esta bolita de algodón, por la aceleración de la gravedad. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el valor que voy a utilizar en este caso para la aceleración de la gravedad? ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad en este sistema donde la masa se expresa en gramos? Centímetro por segundo al cuadrado. ¿Cuánto, perdón? Centímetro por segundo al cuadrado. Sería 980 Ajá. centímetros por segundo al cuadrado. Muy bien, gracias. 980 centímetros por segundo al cuadrado. Efectivamente, es el valor que vamos a utilizar para la aceleración de la gravedad. Y si hacemos esta operación, muchachos, 980 por 20 me dan 19.600, ¿no? Otra vez, 19.600. Pero ahora son gramos por centímetro segundo cuadrado. ¿Y eso cómo lo puedo expresar también?
Dicen aquí en el chat 19.600 dinas. Perfecto, gracias Daniela. Efectivamente, esos gramos, centímetros, segundos cuadrados se llaman también dinas. Entonces estos son 19.600 dinas. Y entonces, ya está. Nos quedan 10 minutos de esta sesión. Si es necesario, nos vamos a tener que reconectar. Va a terminar de ver esto. Muchachos, este último bloque verde que está aquí abajo sobre una superficie amarilla, vamos a suponer que este fuera o ahora aquí hay dos fuerzas representadas, una que se llama el peso y otra esta fuerza azul que les comentaba ayer que se llama la normal. Esa la vamos a utilizar mucho más adelante. Ahorita vamos a concentrarnos en el peso, pero vamos a suponer que la masa de este cuerpo ahora es vamos a ponerle de 50 libras. Es decir, está expresado en el sistema inglés. Y entonces, si yo quisiera calcular el peso de este cuerpo, que resulta que es el producto de la masa por la gravedad, la pregunta es ahora cuál es la constante que voy a usar para encontrar esto. Si tengo aquí 50 libras, ¿por qué la debo de multiplicar para encontrar el peso de este cuerpo? Por 32.2 pies por segundo al cuadrado. Muy bien, 32.2 pies por segundo cuadrado, que es el valor de la constante o de la aceleración de la gravedad en el sistema inglés. Pies por segundo al cuadrado. Y cuando multiplico estos dos valores, muchachos, ¿cuánto me da el peso? 1610 fundales. 1610 libras pie por segundo cuadrado, y eso es efectivamente poundal o poundales. Y bueno, eventualmente me van a dar a lo mejor en algún problema me van a dar el peso y me van a pedir que determine la masa o cosas por el estilo. O sea, es cuestión de hacer algunos despejes de esta ecuación, que de hecho lo único que puedo despejar en este caso es la masa, porque la gravedad siempre va a ser una constante, entonces no tiene sentido despejarla. Lo más interesante a lo mejor es hacer algo más aquí. Muchachos, esta misma bolita de algodón, si quisiéramos expresar su masa en kilogramos, ¿cuánto sería su masa en kilogramos? Esta masa en kilogramos, ¿cuánto sería? Serían 19.6 kilogramos. No. Tengo esta masa expresada en gramos. Si la quiero expresar en kilogramos. Nada más los 20 gramos en kilogramos. ¿Qué tendría yo que hacer para pasar estos 20 gramos a kilogramos? Tendría que hacer una conversión. Sí, se va a hacer una conversión. ¿Cuántos son 20 gramos? ¿Cuántos kilogramos son 20 gramos? Voy a hacer esta conversión así. 20 gramos, lo quiero pasar a kilogramos. Entonces, para pasarlo a kilogramos, necesito aquí tener kilogramos y aquí abajo gramos. ¿Qué le pongo arriba y qué le pongo abajo? Arriba 1 kilogramo y abajo 1000 gramos. Ajá, 1 kilogramo y abajo 1000 gramos. Y entonces resulta que para pasar de kilogramos a gramos, pues tengo que dividir prácticamente entre 1000. ¿Cuánto me daría eso? 20 por 1 entre 1000. 0.02. 0.02. Muy bien, gracias. Ya me dijeron ahí en el chat también, 0.02. ¿Ok? Esa sería mi masa expresada en kilogramos de esta bolita de 20 gramos de algodón. Ya está. 20 es 0. Aquí la pongo, 0.02 kilogramos. Y entonces ahora, como ya tengo expresada mi masa en kilogramos, ya también puedo calcular el peso de esta bolita de algodón. El peso de esta bolita de algodón, creo que me fui lejos. El peso de esta bolita de algodón expresada en
en kilogramos de 0.02 kilogramos, ya puedo expresar su peso en newtons. ¿Qué tengo que hacer para poder expresar su peso en newtons? Multiplicar por qué. Por 9.8. 9.8, ajá, metros por segundo cuadrado. Y esto me va a dar tanto como, ¿cuánto me da? 0.196. 0.196, nos dicen en el chat también, 0.196. Muy bien, gracias. 1.196 newtons o kilogramos metros por segundo cuadrado, ¿no? Ahora lo que quiero preguntar, muchachos, es, teniendo a la vista estos dos resultados, ahorita los voy a resaltar un poquito, porque calculamos el peso en unidades del sistema MKS, perdón, del sistema CGS, multiplicando kilogramos metros por segundo, y tuvimos dinas, tenemos 19.600 dinas. Pero también del mismo objeto, pero ahora expresando el peso en kilogramos, obtuvimos 0.196 newtons. Y la pregunta es, ¿cómo están relacionados estos dos valores? ¿Cuál es la relación entre las dinas y los newtons? ¿Alguien la puede visualizar? ¿Cómo hago para pasar de dinas a newtons o de newtons a dinas? ¿Qué tendría yo que hacer? Multiplicar o dividir. Ajá, ¿por qué? ¿Por cuánto? ¿Por cuál, perdón? ¿Por 100.000? 100.000, o sea, son 10 a la 5. Si multiplico por 100.000, tendría que moverme 0.5 lugares a la derecha, 3, 4, 5. Sí, efectivamente me daría 10.600. Entonces, por 100.000, ese es el factor de conversión. O sea que, por ejemplo, un newton serían 100.000 dinas. Si abreviamos ese número con una notación científica, eso sería 10 a la 5 dinas. 10 a la 5 es tener un 1 con 5 ceros adelante, son 100.000. Y entonces, muchachos, y al revés, una dina, por ejemplo, ¿cuántos newtons sería? ¿Qué tendríamos que hacer? Sería multiplicar por 0.00001. Ajá, o más bien dividir entre 100.000. Ajá, dividirlo, ¿no? Dividir ahora entre 100.000. O sea, sería 10 a la menos 5 newtons. Muchachos, nos queda un minuto menos de la sesión. Prácticamente terminamos con esto. Vamos a reconectar nada más unos segunditos para registrar la participación y hacer un ejercicio adicional. ¿Les parece? Nos vemos en 2 minutos ahorita que se termine la sesión. Y nada más para sentar también esta equivalencia. Sí, maestro. Los espero en 2 minutos ahorita que se termine la sesión. Mientras aprovechamos estos segundos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, maestro. No, profe, ninguna. No, profe. Ok, vamos entonces. Vamos a la pausa de los 2 minutos y regresamos. Hacemos un ejercicio más y terminamos el día de hoy.